Maite hijo de beba PM, temimbo de cuera, boeseru, mojapeja, forjadores de la patria pegua. Guarabo y peña moñe pero guaraniñe. Ambue árabe ya shahina guaraniñe hacetu. En la clase anterior estuvimos desarrollando sobre el alfabeto guaraní. Guaraniñe teo guarecón mojapupa mojaputa y pu. Jaumi vaya ahí jamaya y purupe tenía secreteo guarecoba mojapupa mojaputa y. El alfabeto guaraní está compuesta por 33 fonemas. A estos fonemas le llamamos letras. Guaraní ñea se tipo yeguereco pacoin puae. Puae jaejina vocales. Upecha yeguereco poten puae yurugua a poten puae tingua. Dentro del alfabeto guaraní encontramos que el alfabeto contiene 12 vocales, tanto orales como nasales. 6 vocales orales y 6 vocales nasales. Haabei o huereco mocoimpa petein tai. Umiba jaejina pundie. Pundie son las consonantes. De cuajacha o huereco paapue pundie yurugua, puapue pundie tingua, irundi pundie tingua iteba, irundi pundie ti yurugua. El alfabeto guaraní está compuesta también por 21 consonantes. Están las consonantes orales, nasales y nasorales. Esto es a modo de repaso nada más de la clase anterior. El día de hoy estaremos viendo sobre los acentos. El acento es, en guaraní lo llamamos como muanduje. Muanduje puata. Muanduje hai. Jaepe muanduje ya jaiba tena ñanga jaiba. Esto viene a ser el acento gráfico u ortográfico. Es aquel acento en donde nosotros cargamos la voz y a su vez pintamos el acento, como normalmente conocemos en castellano, como el acento pintado. Ahí tenemos 3 claros ejemplos. La palabra guataba, oga y buejara. Como podrán ver, estas 3 palabras tienen particularidad. ¿Por qué? Porque se carga la voz en la penúltima vocal de cada palabra y a su vez lleva el acento gráfico. Porque si en este caso estas 3 palabras no llevaban el acento gráfico, se estaría cargando la voz en la última vocal. Como ejemplo, oguatabá, oga, boejará. Estas 3 palabras, en este caso, estarían siendo mal escritas y mal pronunciadas. Y estaríamos cometiendo un error o un fallo sobre la ortografía de la lengua guaraní. Como bien saben, cada lengua tiene sus reglas ortográficas. Y en este caso, el guaraní es uno de ellos también. Y debemos respetar a la hora de escribir y pronunciar las palabras. Bien, también tenemos el muanduje tingua, el acento nasal. Y purukatu hamwa muanduje tingua tekotebe y kwa mava papa umi taipu tingua upeba ñande manduara eta umi bareje. Para la correcta pronunciación o a colocarle correctamente el acento nasal, hay que saber cuáles son las vocales nasales y como así también las consonantes nasales. Upepeyare cojina puede tingua a e i o u apundie tingua ge me be ne de nge nte ñe. Muanduje tingua purukua puede tingua ñamuñe pejero peteĩ pundie yurugua ndive ojeguerahava'erã muanduje tingua pytã oke
En este caso, como vemos, la primera palabra pita, pita, pita en castellano quiere decir rojo. Y si esta palabra no llevaba el acento nasal en la vocal A, sería pita. ¿Qué es pita? Pita en castellano conocemos como talón, el talón del pie. También así la palabra oque. Oque es puerta. Y oque también significa dormir. Como podrán ver, el acento nasal está en la vocal E. Si no llevaba este acento nasal tendría otro significado.